en Mahoma. Lo único es que el concepto, las ideas que él desarrolla, ¿verdad?, alrededor de esa creencia, pues es muy distinta a la del judaísmo y cristianismo. Y de hecho, ese odio a los judíos en parte se debe a que cuando nace el Islam, los judíos se burlan de los musulmanes, se burlan de Mahoma, porque las contradicciones y ¿verdad?, todas las cosas que expone el Corán, pues son bien distintas a las de las escrituras judías. Y entonces pues era motivo de burla. En algún tiempo bastante atrás, para días de Abraham, digamos, los árabes, ¿no?, la descendencia de Agar, que proviene de esa línea, yo creo que ellos deben haber mantenido, es mi pregunta, por si sabes algo. No la mantienen. Si la mantuvieron por algún tiempo, si o eso se perdió rapidito. Los judíos no las mantuvieron por muchos siglos. Cuando estudiamos Antiguo Testamento, si vamos a suponer, si Abraham existió más o menos, ¿verdad?, esta es la fecha, 2000 años antes de Cristo. De esos 2000 años, 1500 años, los judíos no fueron fieles a la creencia de un solo Dios. De un solo Dios. O sea, tenían constantemente, se desviaban a la idolatría, constantemente. Exacto, ellos caían en eso, pero siempre de alguna forma, por la misericordia de Dios, por el llamado, por la promesa, vamos a decir, más por la promesa que por nada. Regresaban otra vez. Pero mi pregunta es, los árabes parece que esos se fueron desde el saque, como dicen, y eso se quedaron siempre en la idolatría. Ahí no hubo... ¿Los musulmanes? Sí, los árabes. Los árabes, sí, la descendencia de Agar, de Abraham, sí. Obviamente sí, cuando Mahoma implanta, ¿verdad?, logra implantar la creencia en un solo Dios entre los árabes, pues ahí definitivamente el politeísmo es erradicado, se erradica. Yo creo que uno de los propósitos, una de las razones por las cuales Mahoma hace su Corán, y no lo escribe él, pero, o sea, surge el Corán como tal, es que el propósito de Mahoma inicialmente es purificar el sistema. Los judíos habían caído en un atraso en sus creencias. Igualmente el cristianismo estaba entonces en una época un tanto difícil. Por lo tanto, Mahoma se atribuye la responsabilidad de surgir o de recoger y depurar los aspectos religiosos. Por lo tanto, el concepto teológico monoteístico es una de las cosas básicas del Islam. Y va entonces, como su propósito es depurar todo ese proceso, pues entonces, básicamente, él viene de una tradición, o sea, lo que él conoce es lo judío y lo cristiano, porque él se movía entre esos grupos. Por lo tanto, lo que hace es recoger, y una de las cosas que adopta es el concepto teológico de un solo Dios. Y de hecho, el contacto que tiene Mahoma con los grupos cristianos son grupos marginales a la ortodoxia cristiana. O sea, la ortodoxia cristiana, por ortodoxia se le llama la doctrina aceptada, ¿verdad?, por toda la Iglesia sobre el cristianismo. Y esos contactos con esos grupos cristianos, como se ha visto ya aquí anteriormente, ¿verdad? Aquí ha habido muchas sesiones de doctrinas que empiezan a surgir en diferentes partes de la cristiandad, que son completamente locas. O sea, no son parte de la ortodoxia cristiana. Y ellos tienen hasta sus evangelios escritos que han sobrevivido. Y esos son los contactos. Aquí se ha mencionado, en los primeros siglos hay unas controversias constantes, ¿verdad? Porque se siente esta imperiosa necesidad de explicar la Trinidad, o de explicar la naturaleza misteriosa de Jesús, que es completamente divino y completamente humano.
¿Y cómo explicar eso? Imagínense. Eso es un misterio. Y entonces, pues, claro, en todos estos siglos, el péndulo va y viene. Y entonces, estos son grupos con los que Mahoma tiene contacto que no son parte de la ortodoxia. Bueno, vamos entonces, si hay cualquier pregunta, ustedes me interrumpen. Así que es más ágil y así, ¿verdad? Nos vamos por donde mayor interés hay. El interés mío no necesariamente es el de ustedes y aquí importa el de ustedes también. Hoy vamos a hablar entonces de la Iglesia en la Edad Media y vamos a hacer algo paralelo a lo que hicimos la otra vez. O sea, aquí es imposible decir, bueno, ok, tratamos el Islam del siglo VII hasta el siglo XII y ahora vamos a seguir con el siglo XII. No, pero ¿y qué pasó en Europa del siglo VII al siglo XII? ¿Verdad? Aquí tenemos que retomar en realidad la trayectoria de la Iglesia en sí. Y aquí vamos a tratar como 6 conceptos distintos. Ok, ya lo tenemos aquí, los temas principales: la monarquía por derecho divino. En la Edad Media el rey se convierte prácticamente en un representante de Dios en la tierra. Vamos a hablar de los señores feudales de la Iglesia, la evangelización de Europa Oriental. Eso incluye sobre todo Rusia, pero también pues esos países de Europa, Polonia, Checoslovaquia, todos esos países. Vamos a hablar del cisma de Occidente, ya mismo vamos a explicar lo que es eso, la decadencia del papado y el sistema penitencial y la indulgencia. Y ahí queremos sí entonces entrar un poquito más, porque ya ustedes están advertidos que a mí lo más que me interesa del desarrollo de la Iglesia es el desarrollo de la doctrina, ¿verdad? De la doctrina. Sí, esto es... Sí, estamos hablando, miren, la Edad Media comienza con la caída de Roma y la fecha que se ha tomado como símbolo de la caída de Roma es el surgimiento del primer disque emperador bárbaro. O sea, en todo el siglo V han ocurrido diferentes invasiones a diferentes partes del Imperio Romano, incluso han saboteado completamente a Roma varias veces. O sea, ya Roma no es la Roma de Augusto César. Ya ha sido saboteada terriblemente durante el siglo V, y entonces la fecha que se toma no es la fecha de ninguna de estas invasiones, es la fecha en que el título de emperador pasa de un cristiano romano, grecorromano, ¿verdad?, de herencia grecorromana, pasa a mano de una persona que su tradición es germana, es un bárbaro, ¿verdad?, según los estándares de los grecorromanos, porque hay que ver, tú sabes, bárbaro, ¿quién lo dice? ¿Quién lo decreta? ¿Perdón? El nombre. Ay, yo no te puedo decir. Yo nunca, miren, cuando yo enseño historia, lo primero, o sea, cuando yo empiezo un año para enseñar historia, lo primero que le digo a los estudiantes, ustedes aquí no tienen que aprenderse un solo nombre, una sola fecha, ni un solo sitio. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decir los nombres, solamente se acuerdan de memorizar. Y a mí lo que me interesa es qué dijo qué persona, no el nombre de la persona, sino el contenido de lo que dijo. ¿Ves? Y entonces, en el contexto donde pasan las cosas. Y, ¿se puede ubicar en qué siglo entonces colocamos Sí, yo hablo de siglos. En todo el tiempo yo hablo de siglos, y entonces pues no solamente digo el número del siglo, sino que a veces digo o principios de tal siglo o mediados de tal siglo, en el último cuarto de tal siglo. Bien de general, lo más que se pueda, porque la atención lo que debe estar es en las explicaciones. Esa es la parte más importante. Y entonces pues dentro de la Edad Media, miren, son casi 10 siglos de Edad Media, porque si empezamos con el siglo V, ¿verdad?, fines del siglo V, que es el 476,